Seguimos analizando primeros escritos de la maravillosa Elena de White, 100 libros, profeta verdadera, intachable, 100% basada en la Biblia. Jamás dio un mensaje de profetizar viendo la estrella. Lo único que habló de las estrellas fue de Orión, y lo único que habla de la estrella en la Biblia es de las Pléyades, de la Osa Mayor y Menor, que está en el libro de Job. Nunca promovió el espiritismo. Siempre fue consecuente, decía y hacía, mujer de buenas obras, jamás trató, te vas a perder en el infierno a alguien que no le hacía caso cuando ella le daba con amor un mensaje. Tenía todos los frutos del espíritu: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Todas las personas la querían, y a pesar de ver la apostasía en la iglesia, que los mismos adventistas de su época le exiliaron a Australia por decir las cosas por su nombre, ella siguió escribiendo que la iglesia adventista era el principal tesoro de Dios aquí en la tierra y que no caerá, y que es la iglesia verdadera. A pesar de la apostasía que hubo en época de ella, llamada la apostasía omega. Si la iglesia no cayó por la apostasía omega, tampoco caerá por la apostasía alfa. Ella dijo que el tercer Elías era un pueblo, y nosotros somos ese pueblo que debemos denunciar la apostasía, tanto en la iglesia adventista del séptimo día, como lo hizo ella en su tiempo, como en todos los ministerios independientes que hablan blasfemias. Después que salí de la visión, todo se veía cambiado. Algo tenebroso se extendía sobre todo lo que contemplaba. Oh, cuán oscuro me parecía este mundo. Lloré cuando me encontré aquí y sentí nostalgia. Había visto un mundo mejor, y eso había echado a perder este mundo para mí. Relaté la visión a nuestro pequeño grupo de Portland, el cual creyó plenamente que provenía de Dios. Fue un momento poderoso. La solemnidad de la eternidad se posó sobre nosotros. Más o menos una semana después de esto, el Señor me dio otra visión y me mostró las pruebas que yo debía pasar y que debía ir y relatar a otros lo que Él me había revelado, y que arrostraría una gran oposición y sufriría angustia de espíritu para hacerlo. Pero el ángel dijo: la gracia de Dios es suficiente para ti, Él te sostendrá. Después de salir de esta visión, me sentí sumamente conturbada. Mi salud era muy mala y solo tenía 17 años. Sabía que muchos habían caído por la exaltación y que si me ensalzaba de alguna manera en algo, Dios me abandonaría y seguramente me perdería. Fui al Señor en oración y le rogué que pusiese la carga sobre otra persona. Me parecía que yo no podría llevarla. Estuve postrada sobre mi rostro mucho tiempo, y toda la luz que pude conseguir fue: haz conocer a otros lo que se te ha revelado. En la siguiente visión que tuve, rogué fervorosamente al Señor que, si debía ir y relatar lo que me había mostrado, me guardase de la exaltación. Entonces me mostró que mi oración era contestada, y que si me veía en peligro de exaltarme, su mano se posaría sobre mí y sería afligida con enfermedad. Dijo el ángel: si entregas fielmente los mensajes y perseveras hasta el fin, comerás del fruto del árbol de la vida y beberás del agua del río de la vida. Pronto se difundió que las visiones eran resultado del mesmerismo, y muchos adventistas estuvieron dispuestos a creer y hacer circular el rumor. Un médico, quien era un célebre mesmerizador, me dijo que mis visiones eran mesmerismo, que yo era un sujeto muy dócil y que él podía mesmerizarme y darme una visión. Le dije que el Señor me había mostrado en visión que el mesmerismo era del diablo, del abismo, y que pronto volvería allí, junto con los que continuasen practicándolo. Le di permiso para mesmerizarme si podía. Lo intentó durante más de media hora, recurriendo a diferentes tácticas, y finalmente se dio por vencido. Por la fe en Dios pude resistir su influencia, por lo que ésta no me afectó en lo más mínimo. Si tenía una visión en una reunión, muchos decían que era excitación y que alguien me mesmerizaba. Entonces me fui sola a los bosques, donde ningún ojo, ni oído, ni solo los de Dios podían verme y oírme. Y le oraba, y él a veces me daba una visión allí.
Entonces me regocijaba y les contaba lo que Dios me había revelado a mí sola, donde ningún mortal podía influenciarme. Pero algunos me dijeron que me mesmerizaba a mí misma. Yo pensaba, oh, hemos llegado al punto en que quienes honestamente acuden a Dios a sola para suplicar su promesa y para pretender su salvación deban ser acusados de hallarse bajo la influencia asquerosa y maldita para el alma del mesmerismo. ¿Pedimos pan a nuestro bondadoso Padre Celestial para recibir tan solo una piedra o un escorpión? Hermano, esto es muy importante lo que dice la profeta Elena de White, porque ella pasó por cosas muy similares a las que nosotros hemos vivido. Ella era profeta verdadera y los adventistas de su época pusieron en duda su don. Por eso es que fue tan importante las manifestaciones sobrenaturales después cuando ella caía en visión, en donde un médico venía y no tenía pulso ni respiraba. De esa manera Dios le confirmó a muchos que su mensaje eran de Dios, sobre todo por cómo hablaba, solo basado en la Biblia, que es por cómo se deben probar los espíritus, si son de Dios o no, y también por sus frutos los conoceréis. Pero vean lo que ella hizo. Ella también era humana, entonces también ellos, por su duda, también le hicieron a ella probar si era de Dios o no. Ella se arrodilló, fue directo a la fuente de todo poder para preguntarle directamente. Es lo que nosotros debemos hacer, jamás confiar en un ser humano. Si nosotros tenemos una duda, ir a Dios y de rodillas decirle, Padre, muéstrame, porque no entiendo esto. Y Dios lo va a hacer. ¿Cuánto está dispuesto Dios a darnos pan si se lo damos? Y el pan de vida es la palabra de Dios. Estas cosas herían mi espíritu y torturaban mi alma con una angustia intensa, poco menos que a la desesperación, mientras que muchos procuraban hacerme creer que no había Espíritu Santo y que todas las manifestaciones que habían experimentado los santos hombres de Dios no eran más que mesmerismo o engaños de Satanás. En ese tiempo había fanatismo en Maine. Algunos se abstuvieron totalmente de trabajar y expulsaban de la fraternidad a cuantos no querían aceptar sus opiniones sobre este punto y algunas otras cosas que ellos consideraban deber religioso. Estamos pasando lo mismo que Elena de White en su época. Nos estamos enfrentando a un grupo de fanáticos de muy mal testimonio, de muy malas obras, con ningún fruto del Espíritu Santo, hablando cosas que no son bíblicas y que obviamente que creíamos en este grupo porque hablaban del adventismo pionero, que es puro y santo. Por eso nos gustó, pero han pervertido el camino desde que empezaron a predicar que el líder era el tercer Elías, y de ahí no han parado en la caída a fondo con sus doctrinas purias no bíblicas. Son fanáticos, es difícil dialogar con ellos, porque como creen que lo que dice el líder es ley, le hacen caso a todo lo que él dice, cuando tergiversa la escritura. En algo tan sencillo, hermano, Tarsis es un lugar que queda al sur de España. Búsquelo en Google, ponga Tarsis. Tarsis no es España, Tarsis queda al sur de España. Donde vive el líder de ellos no es en el sur de España, es en otro lugar. O sea que hasta en eso están mintiendo. Recuerde siempre, la Biblia es muy clara. Tarsis no es algo importante en la Biblia, todo lo contrario. Jonás, cuando no hizo la voluntad de Dios, es que se fue a Tarsis. La voluntad de Dios estaba en ir a Nínive y advertirle el pecado a Nínive. Hermanitos, hay muchos hermanos sinceros que están engañados. Pero ¿cómo se les nota la sinceridad? Que cuando uno les da evidencia, los hermanos inmediatamente abren los ojos. Pero en cambio los fanáticos jamás te van a oír, solo te van a agredir y van a tratar de inventar calumnia, de atacar el mensajero, porque como no pueden atacar el mensaje, se van en contra del mensajero. No hay nada que no hayamos sufrido nosotros que Elena de White no haya sufrido en su época. Y no por eso dejó de ser adventista el séptimo día. Siguió luchando y siguió denunciando la apostasía. A eso estamos llamados a ser nosotros. El pueblo del Elías, que llama al pecado por su nombre. Dios me reveló esos errores en visión y me envió a sus hijos extraviados para que se los declarase. Pero muchos de ellos rechazaron rotundamente el mensaje y me acusaron de conformarme al mundo. Por otro lado, los adventistas nominales me acusaron de fanatismo y fui representada falsamente y por algunos con perversidad. Hablando de esto, las personas seguidoras de este hombre eh, dicen
que no podemos volver a la iglesia adventista por la cita de Elena de White que dice que los adventistas nominales, como Judas, nos traicionarán y nos entregarán a los católicos y que por eso no podemos volver a la iglesia. Hermano, eso es en la ley dominical, que es el 2028. Falta para eso, faltan 4 años. Podemos volver a la iglesia. Y si bien es cierto, muchas iglesias no nos dejarán predicar, vamos a las que sí nos dejen predicar. Vamos a las iglesias chiquititas, donde la maldad todavía no ha llegado. Yo les cuento algo, no es global la apostasía. En la iglesia cerca de Calera que tengo yo, y en todo el distrito de La Calera, los hermanos y los ancianos se opusieron a que pusieran pastoras y ancianas, y no logró la misión imponer esto, porque los hermanos no lo dejaron. En la iglesia de Cruz del Sur de La Calera, un predicador se levantó en el púlpito y dijo que la iglesia estaba en apostasía y que debía volverse a Dios. Mi suegro dijo, no hay mucho tiempo más por la que podremos estar en la iglesia por lo que está ocurriendo, pero se siguen congregando. Mientras tú denuncies la apostasía en la iglesia, lo hagas en la escuela sabática. Ellos se dieron cuenta que enseñaron a rezar en el folleto escuela sabática. ¿Ustedes creen que ellos se quedaron callados? No, mi suegro y mi cuñado se dieron cuenta de eso y lo dijeron a los hermanos, hermano, esto que está enseñando el folleto de escuela sabática está mal, no debemos rezar, debemos orar. Hermanitos, Dios siempre va a cuidar a su pueblo, siempre. Yo sé que las cosas están mal, pero ¿cómo no van a estar mal si son los últimos 7 años del mundo? Pero usted, si es valiente y tiene el Espíritu de Dios, va a salir como Elías a denunciar la apostasía. Lo puede hacer con amor. No pase a llevar al libre albedrío, por favor no lo haga. Dios no lo hace, no obliga a la gente a creer como usted cree. Dele la oportunidad de elegir. Eso hace Dios. Eso se llama respetar el libre albedrío. No sea como los que nos repudiaron, que dijeron, si no aceptan el tercer Elías, se perderán. En ninguna parte de la Biblia dice eso. En ninguna parte de los libros de Elena de White dice eso. Jesús, que era Dios mismo, le dijo a la mujer adúltera, y ninguno de nosotros es adúltero, hermano. No hemos cometido un pecado tan grande. Le dijo, ni yo te condeno, el propio Dios. Y este hombre se cree Dios que condena así a las personas. Hermanos, tengan fuerza y tengan ánimo, porque si vivimos esto, y pasamos esta prueba es porque Dios nos ama demasiado y nos cuidó y nos sacó de la boca del lobo. En repetidas ocasiones se fijaron diferentes fechas para la venida del Señor y se insistió en que los hermanos las aceptasen, pero el Señor me mostró que todas pasarían, porque el tiempo de angustia debía llegar antes de la venida de Cristo y que cada vez que se fijara una fecha y ésta pasara, eso solo debilitaría la fe del pueblo de Dios. Por enseñar esto se me acusó de estar con el siervo malo y que decía en su corazón, mi Señor tarda en venir, Mateo 24:48. ¿Por qué la hermanita Juárez decía esto? Porque ellos pasaron por el gran chasco en 1844. Jesús no vino, ellos esperaban la segunda venida, pero que eso estaba profetizado en la Biblia. En Apocalipsis 10 decía que ellos iban a sufrir este trago amargo del gran chasco, que este mensaje ellos no lo iban a entender. Creyeron que la purificación del santuario en Daniel 8:14 correspondía a la segunda venida de Cristo, pero lo que ocurrió en 1844 fue que Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, en la última parte del proceso completo. Cuando Cristo vuelva por segunda vez, saldrá de ese santuario y dirá, consumado es, y ya no habrá intercesor por la humanidad pecadora. Es muy importante que todos nosotros entendamos que para la época de Elena de White, ella dijo que Jesús podría haber adelantado su venida si ellos hubieran aceptado el mensaje de justificación por la fe en 1888. Pero ella es muy interesante porque recuerden ustedes que ella no entendía la Biblia fuera de visión. Dios le cerró el entendimiento para que nadie creyera que lo que ella decía era de ella, sino que era de Dios mismo. Ella escribía lo que veía, pero luego no entendía lo que decía la Biblia. Es muy interesante cómo Dios le mostró tanto a ella y ella ni ella lo entendía. Por ejemplo, en el capítulo del conflicto de los siglos, una profecía significativa, ella fija el tiempo. Ella estudiaba la cronología Ucher y marca los 4000 años en el 31 después de Cristo. Ella misma dice 40 veces que Jesús vendrá cumplido los 6000 años. A veces dice casi,
porque depende de dónde lo tome, con la creación de Adán y Eva o cuando Adán y Eva pecaron, obviamente que hay diferencias de cómo se toma el tiempo, y casi porque ella estaba en el siglo XIX, ella vivió en el siglo XIX y en un poquito del XX. Entonces siempre hay que tomar las cosas en su contexto. Ella, junto a su esposo, escribieron un libro que se llama La vida, la muerte, el retorno, la resurrección y el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo, en donde en ese libro ella explica claramente lo que quiere decir el día y hora nadie sabe. Dice que ese versículo está mal traducido. La versión inglesa nos muestra claramente que la palabra correcta no es nadie sabe, sino da a conocer. Y tiene sentido porque ella dice que en sus mismos libros, en el primero escrito, después lo vamos a leer, que Dios le da a conocer el día y la hora a los 144.000. Podemos saber mes y año, hermanito, porque el mundo se va a acabar cumplidos los 6.000 años, y eso es el 2031. J.N. Andrew lo tenía claro como pionero. Y de los mensajes de todos los ángeles, el segundo y el cuarto ángel va asociado a una fecha. Por eso es que tenemos que predicar una fecha, porque tenemos que cumplir con el mensaje del cuarto ángel, Apocalipsis 18. Pero el que termina el mensaje es el mensaje tercer ángel, lo dice ella misma. Salí de ella, pueblo mío, inclusive de este ministerio que ahora es un ministerio apóstata, al cual nosotros nos hemos salido. Es muy importante entender a Elena de White en el contexto que ella estaba viviendo. Ella, la luz que tenía ahí es que dejaran de predicar fechas, porque en su época habían personas que querían prolongar la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Sin embargo, ella le dijo que no había profecía de tiempo después de 1844. Le hablaba a ellos, hermanito, a esos fanáticos que querían torcer la doctrina del santuario tan claramente explicada por los hermanos que entendieron que cuando Jesús no vino en 1844 fue porque Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, jamás fue la segunda venida de Cristo. Entonces, apliquemos esa famosa frase: texto fuera de contexto es solo un pretexto. Todas estas cosas pesaban sobre mi ánimo, y en la confusión a veces me veía tentada a dudar de mi propia experiencia. Mientras orábamos en familia una mañana, el poder de Dios comenzó a descansar sobre mí y cruzó por mi mente el pensamiento de que era mesmerismo, y lo resistí. Inmediatamente fui herida de mudez y por algunos momentos perdí el sentido de cuanto me rodeaba. Entonces vi mi pecado al dudar del poder de Dios y que por ello me había quedado muda, pero que antes de las 24 horas se desataría mi lengua. Se me mostró una tarjeta en la cual estaban escritos en letras de oro el capítulo y los versículos de 50 pasajes de la Escritura. Después que salí de la visión, pedí por señas la pizarra y escribí en ella que estaba muda, también lo que había visto y que deseaba la Biblia grande. Tomé la Biblia y rápidamente busqué todos los textos que había visto en la tarjeta. No pude hablar en todo el día. Temprano en la mañana siguiente, mi alma se llenó de gozo y se me desató mi lengua para exclamar grandes alabanzas a Dios. Después de esto, ya no me atreví a dudar ni por un momento resistir el poder de Dios sin considerar lo que los demás pudieran pensar de mí. Hermanito, no importa lo que los demás piensen de ti, lo que importa es lo que Dios piensa de ti. Te podrán dañar la reputación, te podrán dañar la imagen, te podrán inclusive inventar las calumnias más horribles. A ti te tiene que importar lo que Dios piensa de ti y ser intachable ante sus ojos, porque recuerda que en la epístola de Juan, el discípulo amado, Juan nos dijo: todo aquel que ama a Dios no peca. Me arrodillé en el barco y comencé a clamar a Dios que se me había saltado lo del barco. En 1846, mientras estaba en Fairhaven, Massachusetts, mi hermana, quien solía acompañarme en ese entonces, y la hermana A y el hermano G y yo subimos en un barco a vela para visitar a una familia en la isla del oeste. Era casi de noche cuando partimos. Apenas habíamos recorrido una corta distancia cuando se levantó una tempestad repentina. Había truenos y rayos y la lluvia caía a torrentes sobre nosotros. Resultaba claro que nos íbamos a perder a menos que Dios nos librase. Me arrodillé en el barco y comencé a clamar a Dios que nos salvase. Y allí, sobre las olas tumultuosas, mientras el agua pasaba por encima del puente sobre nosotros,
Fui arrebatada en visión y vi que antes que pereciéramos se secaría toda gota de agua del océano, pues mi obra estaba tan solo en su comienzo. Hermano, si Dios te quiere hacer dormir para que puedas ser salvo y seas gran multitud, vas a dormir y vas a morir. Si Dios te quiere vivo y quiere que seas un 144.000, por más que intenten matarte, jamás lo lograrán, porque Dios tiene el control de tu vida. Él es tu Dios y te protege. Él es quien manda. Procuraba anclar, pero el ancla se deslizaba por el fondo. Nuestra embarcación era sacudida sobre las olas e impulsada por el viento, y era tanto la oscuridad que no podíamos ver de un extremo del barco a otro. Pronto el ancla se afirmó y el hermano G pidió auxilio. Había tan solo 2 casas en la isla y resultó que estábamos cerca de una de ellas, pero no a la cual deseábamos ir. Toda la familia se había retirado a descansar, excepto un niñito que providencialmente oyó el angustioso pedido de auxilio. Su padre acudió pronto a nuestro auxilio y en un pequeño bote nos llevó a la orilla. Pasamos el resto de aquella noche agradeciendo a Dios y alabándole por su maravillosa bondad hacia nosotros. Les voy a decir de forma oral los 50 versículos que Elena de White se le mostró en visión para asegurarle que ella era profeta verdadera. Yo no se los voy a leer porque voy a demorarme mucho en leer 50 versículos, les voy a dar las citas. Y si usted quiere revisar cómo estas 50 citas en la Biblia nos muestran quién es profeta verdadero o no, le hará muy bien, sobre todo para poder pasar por la prueba de Elena de White, que tenemos la seguridad que fue profeta verdadera, y a cualquiera que se diga profeta, páselo por este sedazo. Lucas 1:20, Juan 16:15, Hechos 2:4, Hechos 4:29-31, Mateo 7:6-12 y el 15, Mateo 24:24, Colosenses 2:6-8, Hebreos 10:35-39, Hebreos 4:10-12, Filipenses 1:6-27-29, Filipenses 2:13-15, Efesios 6:10-18, Efesios 4:32, Primera de Pedro 1:22, Juan 13:34-35, Segunda de Corintios 13:5, Primera de Corintios 3:10-13, Hechos 20:28-30, Gálatas 1:6-9, Lucas 12:3-7, Lucas 4:10-11, Segunda de Corintios 4:6-9, Segunda de Corintios 4:17-18, Primera de Pedro 1:5-7, Primera de Tesalonicenses 3:8, Marcos 16:17-18, Juan 9:20-27, Juan 14:13-15, Juan 15:7-8, Marcos 1:23-25, Romanos 8:38-39, Apocalipsis 3:7-13, Apocalipsis 14:4-5, Filipenses 3:20, Santiago 5:7-8, Filipenses 3:21, Hebreos 4:9, Apocalipsis 21:2, Apocalipsis 14:1, Apocalipsis 22:1-5, fin del capítulo 1 de Primeros Escritos. Que el Señor les bendiga.